Estamos aquí, como hemos venido haciendo cada tarde, cada domingo, estudiando los evangelios. Ya cumplimos un trimestre en que estudiamos varias lecciones del Evangelio de Mateo y ahora, desde la semana anterior, hemos iniciado con el Evangelio de Marcos. Son bastante similares en sus textos, son bastante similares en la forma de escribir, pero recordemos que también relatan lo mismo, la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras anduvo por este mundo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Es una pregunta que si yo se las hago ahorita, ustedes van a decir, bueno, su madre y sus hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una pregunta que suena extraña en el sentido, suena bastante simple de responder. Mas cuando nuestro Señor Jesucristo hizo esa pregunta, muchos se quedaron esperando como, ¿qué es lo que tiene que decir? Y es que hay algo importante en este texto o en esta pregunta o en cada una de las palabras de nuestro Señor. Nos ayudan a identificar, en trabajar, en buscar qué es realmente el mensaje, la enseñanza que Él trae. Cómo es que Él se expresaba ante estos judíos que llamaba tanto la atención de ellos. Y es que este texto justo se da momentos luego de que incluso los fariseos decían que sus obras eran de Satanás, que sus obras eran de Beelzebú, que sus obras eran propias de un demonio. A lo que Él les hace saber, eso no es así. No actúen de esa manera y ciertamente si hay un pecado que no tiene perdón, es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo y su obra. Entonces, vamos a estar estudiando este tema en esta tarde y vamos a ver el texto en sí, los textos que le acompañan, porque tanto Mateo como Lucas también tocan este mismo evento, y después vamos a estar hablando acerca de lo que es la familia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la familia de la fe de nuestro Señor Jesucristo, y cómo todo eso se conecta para que nosotros vivamos la vida espiritual, la vida en familia que Jesucristo espera de todos nosotros. Iniciemos entonces con el texto. El texto está en Marcos 3, 31 35, pero también lo encontramos en Mateo y en Lucas. Lo vamos a ver los tres, uno por uno. Primeramente veamos Marcos. Dice, vienen después sus hermanos y su madre. Pero no es que María solamente tuvo a Jesucristo y fue virgen eternamente. Eso es lo que el catolicismo enseña. Pero la Biblia nos dice claramente, él tuvo hermanos. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Continúa el texto en el pasaje siguiente, nos dice que mirando a los que estaban sentados alrededor de él, he aquí mi madre y mis hermanos. Entre la multitud no se podía ver a su madre María y a sus hermanos, pero él decía, los que están aquí, a los que puedo ver enfrente mío, ellos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre o la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Qué hermoso saber que formamos parte de la familia de Cristo cuando obedecemos su voluntad. Leamos la similitud que tiene Mateo con respecto a este texto cuando vamos a Mateo 12, versículos 46 al 50. Dice así, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Anteriormente leímos, Marcos dice, le buscan. Pero acá Mateo nos hace saber, desean hablar con él. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Recordemos que son relatos inspirados por Dios, pero en distintos hombres en la forma en que ellos se expresaban. De ahí que vemos algunas diferencias en las palabras. Por eso involucra también el testimonio de, por ejemplo, lo que yo puedo estar hablando con la hermana Jessica en este momento y lo que el hermano José escuchó de esa conversación. Tal vez él no recuerde palabra por palabra lo que hablamos, pero llega al mismo tema. Y eso es lo que vemos en estos evangelios, porque tanto el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son muy similares y son muy cercanos en su escritura y en el tiempo en que fueron escritos. 49 al 50 dice que él extendió su mano hacia sus discípulos. El anterior decía que él los miró a la multitud. Pero aquí dice que extiende su mano como una señal de que este es mi grupo, esta es mi familia, esta es mi madre y mis hermanos, nos hace saber nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y entonces vemos la asociación que el Padre y Dios son el mismo.
Jesucristo siempre se refirió con reverencia a nuestro Padre Celestial. Lucas fue más breve en su relato. En el capítulo 8 nos hace saber que, versículo 19 al 21, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él hasta él por causa de la multitud. ¿Quién ha estado en la terminal de Albrook cuando cuando hay un accidente en la vía interamericana? El año pasado, después de las conferencias en la escuela, Jackie y yo llegamos allí, no habían buses porque se dobló, creo que un tractor o algo, obstruyó la vía. No se podía ni respirar en esa terminal, de la cantidad de gente que quedó esperando el bus. Ahora podemos comprender que la familia de nuestro Señor no podía alcanzarle a Él por la multitud que estaba escuchándole a Él. Qué difícil es poder tratar de atravesar entre la gente cuando se dan este tipo de situaciones. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Así que vemos que Marcos nos dice que le buscan, Mateo nos dice que quieren hablar con Él y aquí nos dice, quieren verlo. Recordemos, Jesús estaba en su ministerio, iba a distintas ciudades. ¿Cuánto tiempo estuvo alejado de su familia? No lo sabemos. Pero su familia quería verlo y vamos a ver en un momento más adelante por qué realmente es que querían verle. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes hemos escuchado la palabra de Dios? Muchos. ¿Quiénes la hacemos y la obedecemos? No muchos. Gracias a Dios los que estamos aquí presentes hemos hecho eso. Y podemos regocijarnos en saber que somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver detalles sobre su familia, la familia de sangre de nuestro Señor Jesucristo, como hemos mencionado. Entonces, empezamos primeramente con su madre. Las Escrituras nos dan bastantes detalles sobre quién es su madre. Recordamos que en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo, se nos dice que estando desposada, o sea, tanto comprometida o recién casada, María, su madre, con José, antes de que se juntasen, que como el hermano Tomás ha explicado anteriormente, este término no es simplemente que hola, ¿cómo estás? Yo me conozco, bienvenido, no sé qué. No, es antes de que estuviesen juntos en la cama, antes que hubiesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto es lo que hace María sumamente especial. ¿Por qué? Porque sin contacto con un hombre, ella estaba embarazada. Eso hace que su madre sea una mujer especial entre todas las mujeres. No el hecho que permaneciera virgen de por vida, como el catolicismo enseña, sino que en ese momento, sin ser tocada por un hombre, tuvo la oportunidad de llevar el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante nos dice aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, repitiendo las palabras de Isaías 7:14, llamará su nombre Emmanuel. Pero, ¿qué significa Emmanuel? Para el que no lo sabe, nos hace saber que es Dios con nosotros. Porque, si mal no recuerdo, fue uno de los primeros sermones que el hermano Tomás predicó en esta congregación. Entonces el ángel le dijo a María, nos vamos ahora a Lucas, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y es que de todas las mujeres en ese mundo, en ese momento, ella fue la elegida para traer al Hijo de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, que es la versión moderna, si se puede decir, en el Nuevo Testamento, de lo que era el nombre Josué en el Antiguo Testamento, y que involucra un Salvador. Mas continuamos con los detalles de la vida de María, porque llega un momento en el que ya Jesucristo ha crecido. Ya era un muchacho de aproximadamente 12 años, habían viajado al templo, y muchos conocemos ese evento en que él se les pierde a sus padres. No notan que él no viaja con ellos y se devuelven a buscarlo. Y cuando se vuelven a buscarlo, ven que este jovencito está hablándole a hombres de experiencia, a hombres de conocimiento, acerca de las cosas de Dios. Y él les dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no entendieron las palabras que les habló. Los negocios de mi padre, ¿a qué se quiere referir con eso? Sabemos que Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Esos son los negocios de su padre. Descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, un niño respetuoso de sus padres terrenales. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y es que recordemos, es la madre del Hijo de Dios. Sabe que hay un propósito grande. Conoce las Escrituras y sabe cuál va a ser el destino de su hijo. Todas estas cosas le remuerden, le causan preocupación de saber el sufrimiento que su hijo va a experimentar. Y ella sí entendió entonces cuando él dice que se está ocupando en los negocios de su padre. Ella sabe qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha de venir y cómo su hijo ya se está preparando para ello.
El versículo siguiente decía que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestros niños necesitan crecer de esa manera. Desde jovencitos necesitan escuchar la palabra de Dios, aprender de ella y comprender cuál es la voluntad de Dios para que cuando tengan la madurez suficiente, tomen la decisión de obedecer la voluntad de Dios. Continuamos porque también se nos dice su madre que justo ya cuando Jesucristo es crucificado, ella estaba junto a la cruz de su hijo. Cuando vio a Jesús a su madre, él le dijo, junto con el discípulo al que él amaba, mujer, he ahí a tu hijo. Y lo mismo le dice al joven, he ahí a tu madre. Ya, yo no puedo cuidar más de mi mamá, yo no puedo hacerme más responsable de mi mamá porque estoy muriendo, estoy dejando este mundo, pero hay alguien que va a cuidar de mi mamá y mi mamá va a tener la oportunidad de cuidar de alguien más en mi ausencia. Es lo que nuestro Señor está diciendo allí. Continuamos porque la última vez que se menciona a la madre de Jesús en las Escrituras es en Hechos 1:14. Todos estos, refiriéndose a los discípulos y apóstoles, ya había ascendido nuestro Señor. Estaban reunidos esperando por esa gran promesa. Se estaban preparando para completarse porque habían perdido uno de los apóstoles y estaban en el proceso de encontrar cuál va a ser el reemplazo de Judas que había muerto y que había abandonado al Señor. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Nuevamente se menciona, Jesucristo tiene hermanos. Ahora bien, este pasaje no es claro en si eran los hermanos de la sangre o si eran hermanos en la fe en ese momento. Pero sí estaba la mamá de él, que también era parte de la fe, parte de su familia de la fe. Y como estamos hablando de la familia de la sangre, vamos a hablar brevemente sobre sus hermanos. Porque a pesar de que nuestros amigos católicos tratan de ocultarlo, la Biblia es muy específica y clara sobre ello. Empezamos porque nos dice Marcos 6:3 y Mateo 13:55-56 dice texto muy similar. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Está mencionando 4 hermanos. Ya con tan solo eso, aunque sea uno solo, nos demuestra María no fue una virgen por siempre. Hubo 4 varones que nacieron de él, pero también incluso dice que también están ahí sus hermanas. No nos da un número, pero es más de 2, o al menos es 2, porque está hablando en plural. Se escandalizaban de él. Esta gente se preocupaba, estaba asustada de dónde este hombre ha corrido esa sabiduría, ese conocimiento, si es un simple carpintero. Qué triste cuando las personas se refieren así de alguien más. ¿Por qué? Porque yo no necesito un doctorado en teología para hablar lo mismo que alguna persona que tal vez está empezando a leer su Biblia. La palabra de Dios nos da todo lo que necesitamos para salir adelante. Estaba cerca la fiesta de los judíos, Juan 7. Los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Pero el pasaje anterior decía que Jesucristo no quiere ir a Judea porque están buscando matarle. Y no era su hora aún. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí los hermanos no tienen fe en él. Crecieron con él, tal vez tuvieron algunos problemas. Hay veces que se da la situación que entre la familia hay un hijo que se quiere más que al otro. Puedes saber que los hermanos conocían que realmente Jesucristo no era hermano 100% de ellos en la sangre, sino que tenía algún propósito especial por el cual le cuidaban de más. No lo sabemos, la Escritura no lo dice, pero sus hermanos están haciendo saber aquí, vete para Judea y que tus discípulos vean realmente lo que tú haces, lo que dices hacer. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. El que prepara un pastel no lo esconde en el horno. Una vez que lo decore todo, lo saca para que las personas vean qué bonito pastel hizo y puedan saborearlo también, ¿verdad? Uno no prepara algo y lo deja oculto. Y eso es lo que estos hombres hacían saber. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si realmente eres el que dices ser. Qué triste que sus propios hermanos en la sangre que crecieron con él lleguen a decir este tipo de frases. Y el escritor nos hace saber que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y es donde el Señor dice que nadie es profeta en su tierra. O la adaptación que utilizamos puede ser el pasaje que sigue en ese texto. Cuando lo oyeron los suyos, o la Biblia de las Américas dice sus parientes, Marcos 3:21, pasajes antes del texto que estamos estudiando en esta tarde, vinieron para prenderle, para atraparle, para tomarle, hacerse cargo de él, diciendo, está fuera de sí, está loco, es lo que quiere decir. Algo le está trastornando, que está hablando cosas que lo están poniendo en riesgo con el pueblo.
Es lo que hacían saber los hermanos. Y su mamá estaba preocupada por él. Porque a pesar de que conocía, no conocía del todo. Y tenía miedo de que le hicieran daño a su hijo. Entonces es que su familia va, que este está loco, está hablando cosas que no debe de hablar. Pero así mismo se refirieron de Pablo. Cuando leemos en el libro de Hechos, en su reunión con Festo. Y así mismo se refieren de nosotros. Una vez que conocemos la verdad y que tratamos de llevar a las demás personas, a mí no me venga esa locura su religión. Yo estoy feliz donde estoy. Se da mucho. Pero sabemos que no es locura porque es la palabra de Dios la que nos dice lo que debemos de hacer y lo que debemos de comprender, lo que debemos de estudiar. Sus hermanos, Jacobo, uno de los 4 nombres que se mencionan, Pablo lo menciona en su carta a Gálatas, cuando llega y se encuentra, hace saber que se encuentra con él y que ha hablado con él. Las epístolas de Santiago y Judas fueron escritas por los hermanos. De esos 4 está Jacobo y está Judas. Estos hombres se convirtieron y se dedicaron a servir. Llegan a decir que son siervos. No dicen, yo soy el hermano de Jesucristo. O sea, mírenme, yo tuve la oportunidad de crecer con él. No. Ellos en esas introducciones hacen saber, somos siervos de Jesucristo. Trabajamos con él. Es hermoso saber que Santiago, o mejor dicho Jacobo, que era su nombre original, nos hace saber, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Él no está escribiendo esa carta a los otros 3 muchachos. Él no está escribiendo esa carta a las otras muchachas que se menciona en el pasajes anteriores. Él está escribiendo a los hermanos en la fe. Y está haciendo saber, no haya acepción de personas, no haya ese tipo de discriminación. Todos estamos en la misma página, todos seguimos al mismo Jesucristo. Le obedecemos, le servimos y nuestra fe está puesta en Él. Santiago 2:1. La familia de fe es lo que nos lleva, después de haber visto estos detalles, que efectivamente Jesucristo, como nosotros, como un ser humano, tuvo familia en la sangre. Pero vamos acerca algunos pasajes que nos hablan acerca de la familia de la fe, empezando directamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solamente era que sus hermanos de la sangre no le recibieron, sino que su pueblo no le respondía, no le conocía, no quería seguirle. No escuchaban su mensaje. Algunos lo escucharon y obedecieron, pero su mayoría era, tú no eres el Mesías, el Mesías aún no ha llegado. Y hoy en día hay quienes proclaman ser judíos que aún dicen que el Mesías no ha llegado. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos aquellos que le escucharon predicar, que vieron sus acciones, que vieron cómo efectivamente es el Hijo de Dios, esos que creen en su nombre y no simplemente creer que es Jesucristo, sino que realmente se someten a la voluntad de Dios, les da potestad, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso privilegio tenemos de ser llamados hijos de Dios. No somos engendrados de sangre, no nacimos de María, no nacimos de José, no fuimos hechos como el Señor fue concebido, pero tenemos la oportunidad de que sin haber conexión de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, somos parte de la familia de nuestro Señor. En Efesios, Pablo nos hace saber en capítulo 2, versículos 19 al 20, sí que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos cualquier persona que anda por ahí en la calle. El que obedece la voluntad de Dios se convierte en parte de la familia de Dios. Ya no nos referimos como señor o señora como solíamos hacer, nos referimos como hermano y hermana. Miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, formamos parte de ese grupo de personas que han sido separados del mundo para el servicio de Dios. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, esa fundación, nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, 9 al 10 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es parte de la labor que el cristiano tiene. No hago el bien porque tengo una conveniencia o porque voy a recibir algo aparte de ello. Hago el bien porque Dios me pide que haga el bien, me ordena que haga el bien y debo de seguir trabajando en su obra. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Muchas veces vemos en la iglesia que a veces los hermanos buscan cómo ayudar a la gente de allá afuera para convertirlos. No nos damos cuenta que a veces tratamos de comprar a la gente para que crean lo que nosotros creemos, en lugar de realmente acercarnos a ellos con el mensaje para que ellos conozcan la verdad y puedan obedecerla.
Entonces de ahí podemos comprender que sí, tenemos de hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo yo puedo hacer una donación a una empresa, perdón, a un orfanato o algún lugar que no conozco a nadie, cuando mis propios hermanos también pueden estar en necesidad? Debo de comprender que mis hermanos necesitan de mí, tanto como las personas allá afuera. Debo reconocer que a pesar de que ya sé que soy salvo, que formo parte de la iglesia del Señor y que ciertamente tengo que llevar el mensaje de Dios allá afuera, puede que alguno de mis hermanos esté necesitando mi ayuda. Entonces es la forma en que vemos que la familia de la fe es importante. La familia de la carne del Señor era importante, mas no era su objetivo, no era su prioridad. Ciertamente para todos nosotros nos gustaría ver a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis tíos, a todos mis familiares que formen parte de la iglesia del Señor. Pero sabemos que algunos de ellos no lo van a hacer. Y sabemos que algunas de sus acciones nos van a apartar de ellos porque ellos prefieren al mundo que la palabra del Señor. Es de ahí entonces que podemos ver todo este concepto que hemos visto acerca de por qué Jesucristo hace esa pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Concluyendo, hermanos, en el mensaje de esta mañana, de esta tarde, Jesús, como todo ser humano, tuvo su familia de sangre. Creció con ellos, vivió con ellos. Recuerdo que mi suegro siempre cuando predica nos dice, nunca, en la Biblia nunca leemos que Jesús jugó. Nunca vemos de que Jesús se divirtió con sus hermanitos. No es necesario. Pudo haber pasado porque tuvo que crecer. Pero no es algo que la Biblia nos diga, usted necesita saber que Jesús fue un niño y que jugó. La Biblia lo que nos dice es que Jesús creció y se convirtió en un hombre que llegó a servir. Es el Hijo unigénito de Dios, correcto, es el único Hijo de Dios. Más, no es el Hijo único de María, como hemos estado estudiando. Sus hermanos pasaron de ser incrédulos a ser sus seguidores. Lograron comprender la verdad de Dios, de Cristo, quizás después del evento de la cruz y ver todo lo que ocurrió y todo lo que vino adelante. Y de ahí que tenemos esas hermosas cartas de Santiago y Judas que nos hacen saber sobre ello. Jesús ocupó los negocios de su Padre siempre. Hoy en día, quien es un cristiano tiene que ocuparse en los negocios del Padre. Dejemos de buscar lo material. Es cierto, necesitamos cosas materiales para vivir, pero nuestro objetivo tiene que estar en el cielo. Tiene que buscar en las cosas que no se van a podrir, las cosas que no se van a perder. Debemos enfocarnos en poder hacer la voluntad de Dios en todo momento, así como Jesucristo lo hizo. Desde su juventud supo lo que tenía que hacer, que leímos ese pasaje. De allí que hizo a la familia de la fe su prioridad. Los negocios de mi padre, estoy ocupado en ellos. Y después cuando su familia llega, les dijo, esta es mi familia, quienes hacen la voluntad de mi Padre, quienes se someten a la obediencia de la palabra de Dios. Lucas 14, 26 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algunos tergiversan este pasaje diciendo, ¿qué clase de Dios me pide que yo odie o aborrezca a mi padre, a mi madre y a mi familia? El detalle es que en el idioma no lo comprendemos en este sentido, pero realmente lo que quiere decir es amar menos. Quien no ama menos a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a todas las personas que conoce, que a Cristo, no puede ser discípulo de Él. Cuando finalmente comprendemos este pasaje y vemos que Dios está primero que todo lo demás, entonces comenzamos a ver las mejoras en nuestra vida, porque le estamos dando el lugar que Dios merece, el lugar que Cristo merece y el lugar que nuestras familias también merecen. Hemos mencionado en ocasiones cómo las personas no van a hacer lo que nosotros no hemos hecho. De ahí que es importante que comprendamos que si queremos traer personas a Cristo, necesitamos hacer lo que Cristo espera de nosotros y darle la prioridad a Él. Pero si por tratar de convencer a personas me meto en lugares que no debo de estar metido, entonces más bien les doy fortaleza a ellos en su actuar. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dice Jesucristo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos en este momento? Mi madre ya ya falleció. Mi papá está en Costa Rica. Y los amo con todo mi corazón. Pero comprendo que primero que ellos, en este momento en mi vida, Dios es primero, Jesucristo es segundo, mi familia en la fe es la tercera. Agradezco infinitamente a Dios por la oportunidad de tener tanto a mi esposa y a mi hijo como a mis hermanos en Cristo.
Agradezco infinitamente a Dios por tenerlos a ustedes como mi familia en Cristo. Agradecemos inmensamente a Dios que la ex señora Yani ahora es nuestra hermana Yani. Tiene solamente un día de nacida, tenemos que cuidarla bastante. Porque así como por ahí están cuidando a Leonid, sabemos que van a haber muchos bebés más. Y en la obra del Señor van a haber muchos bebés más que tenemos que trabajar y darles esa leche espiritual para que ellos puedan crecer en la verdad del Señor. Hoy todos los que estamos aquí somos cristianos. Todos hemos obedecido el Evangelio y hemos sido bautizados por el perdón de nuestros pecados. Pues puede ser que alguno de nosotros no ha actuado de la manera que es debido. Puede ser que alguno de nosotros ha estado en pecado y tal vez no podemos combatirlo solos. Es ahí donde siempre instamos a que oremos unos por otros y que si un hermano se siente débil en la fe, poderse apoyar uno al otro en nuestras oraciones. Es de ahí que siempre extendemos la invitación, sea que hayan personas que no han sido bautizados o aquellos cristianos que realmente tienen ese deseo de reconciliarse con Dios. Sea cual sea la situación que esté pasando en este momento, si hay alguno que desea oraciones, por favor manténgase de pie cuando el hermano Jonathan termine de dirigirnos en este himno de invitación. Dios les bendiga ricamente.